Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de historia universal contemporánea. Bueno, el día de hoy ya ha tocado el punto a lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, como la han definido algunos de los principales historiadores, también se podría conocer como la segunda parte de lo que es la Gran Guerra. Es decir, la Gran Guerra contemplaría a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se les ha considerado como primera y segunda parte en vez de Primera y Segunda Guerra Mundial? Bueno, básicamente porque hasta cierto punto hay una correlación o una continuación de ciertos eventos. Por ejemplo, los que hemos venido trabajando a raíz desde el Tratado de Versalles, que se tuvo que se le implantó de alguna manera, o que se implantó y con el que se terminó la Primera Guerra Mundial, hasta con los eventos propiamente dichos que le toca vivir de alguna manera a Hitler y que, bueno, Hitler va a retomar precisamente los hechos que le pasaron a Alemania como una de las justificaciones para iniciar la Segunda Guerra o iniciar una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces más bien por eso es que se le considera en algunas circunstancias como la primera parte y la segunda parte de una gran guerra. Vamos comenzando. La intención más que nada es dar primero un pequeño paso por un poquito de la biografía de Adolf Hitler para ir como comprendiendo un poquito más de lo que más bien a este personaje que va a ser pues muy relevante para lo que es la Segunda Guerra Mundial o segunda parte de la Gran Guerra, como la queramos manejar. Adolf Hitler, bueno, va a ser un político alemán de origen austriaco. Ese va a ser básicamente su origen, ¿no? Sus ideas principales, bueno, van a ser el antisemitismo y de que la raza alemana o aria, como se le va a manejar, va a ser la raza superior. Es decir, la raza que debe de estar por encima de cualquiera de las razas y que por ende, bueno, hay que defenderla por sobre todo las situaciones, ¿no? Era un gran amante de la lectura. Esto va a ser muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente Hitler no va a ser una persona común y corriente. Va a ser una persona que le encanta la lectura, que conoce muchísimas ideas. Por ahí hay una pequeña, mito o realidad, como se le pueda manejar, de que Hitler va a leer lo que es el texto de Friedrich Nietzsche, el texto que se conoce como Así habló Zaratustra, donde este filósofo va a exponer ciertas ideas en torno a un concepto muy interesante que es el del superhombre. El superhombre no va a ser otra cosa más que este ser humano que de alguna manera va a llegar a ponerse encima hasta cierto punto, o va a ser como la evolución de este antiguo ser humano que seríamos todos, según Nietzsche, ¿no? Más adelante, quizá en la clase de filosofía, ustedes tendrán la oportunidad de meterse más a fondo a ese concepto y, bueno, se darán cuenta precisamente de hasta cierto punto cuáles son las razones que van a llevar a Hitler. Para nuestra clase, pues es solamente necesario considerar que Nietzsche lo va a considerar precisamente la evolución del ser humano. Hitler, bueno, se va a decir que va a retomar estas ideas. Y bueno, lo que va a decir es que la raza aria, la raza alemana, es precisamente eso, la evolución de la humanidad, es decir, el superhombre nietzscheano, diría, ¿no? Que vaya la situación, bueno, Hitler va a retomar muchísimas de sus ideas y de ahí va a partir precisamente para hacer todo lo que después pues nosotros vamos a conocer en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, bueno, se apunta como, primeramente, antes que nada, dice, era un amante de la lectura, la cual fomentaba sus ideas en contra de la raza judía. Hitler se apunta como voluntario en el ejército alemán, donde demostró ser un soldado muy entregado por la causa, pero con pocas capacidades de mando. Esto va a llevar más que nada a que lo consideren como una persona X, una persona común que pues realmente no va a resaltar en el ámbito político y mucho menos en el ámbito histórico. Entonces, que esto, bueno, cualquiera que lo me haya mencionado en esa época, si pudiera precisamente ver la historia de él ahora, pues, quizá no, se diría, bueno, que es exactamente lo que pasó, ¿no? Porque, pues, si él consideraba que no iba a pasar, más bien que iba a pasar desapercibido, más que nada. Y ahora pues resulta que es uno de los seres más importantes a lo largo de la historia, de manera negativa o de manera positiva, dependiendo de los autores, pero finalmente pasa a la historia, ¿no?
Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, bueno, se alista en las filas del Partido Obrero Alemán, renombrado Partido Nacional Socialista, en el que alcanzaría el mandato al ser nombrado presidente, es decir, presidente del Partido Nacional Socialista, conocido más comúnmente como el Führer, en 1921. Esto va a ser muy relevante, ¿no? Recordemos que el nombre del Führer va a ser prácticamente muy reconocido a lo largo de la historia. Una vez instalado en el poder, Hitler intenta un golpe de Estado, similar al de Benito Mussolini en Italia. Dicho golpe no tiene los frutos deseados. Un golpe de Estado no es otra cosa, muchachos, más que derrocar las autoridades políticas del mismo estado en donde tú vives, es decir, atacar al estado o al gobierno para que tú vives y tratar de derrocarlo. Eso es básicamente lo que se va a considerar como un golpe de Estado. En esta batalla, va a ser herido y va a ser condenado a la cárcel. Particularmente, y esto es muy interesante, durante su estancia en la cárcel, el autor, Adolf Hitler va a tener la oportunidad precisamente de escribir un texto que se le va a conocer como Mein Kampf, o traducido en español como Mi lucha. De hecho, muchas personas han considerado este texto como una obra muy importante para estudiar en caso de que estemos interesados en, pues ahora sí que los debates en torno de si Adolf Hitler es realmente un villano, como se le conoce en la historia, o si realmente es alguien que solo buscaba precisamente pues el restablecimiento de ciertas situaciones en su país, ¿no? Pero bueno, si en su momento ustedes lo desean, pues igual lo pueden revisar. Solo recuerden que hay que revisarlo pues de una manera crítica, ni siendo tan fanático de, por ejemplo, del Führer o de Hitler, pero tampoco siendo, por ejemplo, una persona que esté en contra de él. Es decir, ser crítico implica precisamente leerlo como si tú no fueras de ninguno de los dos bandos para que puedas apreciarlo mucho mejor y a partir de la lectura pues quizá formar un punto de vista. Bueno, se los dejo igual de tarea si es que ustedes lo desean revisar en algún momento. En diciembre de 1924, va a ser liberado y, reconstruye su partido, es decir, el Partido Nacional Socialista. La crisis económica de 1929, le va a dar la oportunidad de llegar a la gente ofreciendo, pues, nuevos puestos de trabajo y devolverle la gloria a Alemania. En ella, desafortunadamente pierde, pero la crisis permite el crecimiento del partido, es decir, básicamente lo que era una crisis para muchos de los países, para este partido va a ser algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir precisamente acercarse a la gente. Si queremos entender eso, muchachos, pues veamos cualquier crisis que haya pasado en México y cómo es que los partidos políticos luego utilizan todo ello para hacer spots y demás, donde ellos anuncien que van a hacer como el gran cambio, van a luchar a favor de la gente y demás. Es decir, utilizan las necesidades de la gente para precisamente crear todos sus spots. Como consecuencia de este poder, Hitler logra ser nombrado primer canciller. Luego se unifica el poder del presidente y canciller y queda precisamente como tal. Esto, pues obviamente pasa en 1933. Utiliza las armas intimidatorias, el uso, por ejemplo, de campos de concentración y la Gestapo, es decir, es un tipo de policía que persigue a un tipo específico de personas, entre ellos, pues básicamente toda la raza judía o aquellos que tradujeran obras de los judíos o que leyeran obras judías y demás. Una vez alcanzado todo el apoyo alemán, logra precisamente el rearme de Alemania. Y lo que serviría precisamente para la preparación de lo que nosotros vamos a conocer ya ahora sí como tal, como la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, una vez que hemos revisado estos poquitos antecedentes del personaje de Adolf Hitler, vamos a entrar un poquito con lo que son los conceptos y los antecedentes propiamente dichos de la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Dice, fue el conflicto más mortífero de la historia, que se dio entre 1939 y 1945, es decir, estamos hablando de aproximadamente 6 años de guerra. Desafortunadamente, millones de personas, tanto civiles como soldados, pues murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los distintos 6 años. Es decir, de hecho, más adelante vamos a ver cómo es que aproximadamente se pierde en aquel tiempo el 2% de toda la población mundial en esta guerra específica o en este conjunto de enfrentamientos y demás.
Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial eran débiles, sin olvidar, bueno, que en el Tratado de Versalles, pues Alemania había tenido que ceder y reducir mucho de su flota y del ejército germano, es decir, el ejército alemán. Eso no le va a impedir precisamente a Hitler que se pueda levantar en armas y que pueda llevar a cabo precisamente el rearme y demás para lograr precisamente esa guerra tan esperada que él tenía, ¿no? Con la finalidad de restablecerle su gloria, su poder a Alemania, es decir, a la nación. Además, bueno, el territorio alemán pues se había fragmentado. Si no, por ahí recordemos un poquito del Imperio Austrohúngaro. Con el crack de 1929, que también así se le va a conocer, es decir, el crash o crack o la crisis económica de 1929 en Nueva York, bueno, comienza precisamente la quiebra de multitud de empresas conocido como la Gran Depresión, la que pues no solamente afecta a los distintos países, a Estados Unidos, sino que en particular a toda Europa y en particular a Alemania, que de hecho ya lo habíamos mencionado, es precisamente lo que va a permitir que el Partido Nacional Socialista vaya ascendiendo al poder con sus viejas promesas de que va a lograr precisamente restablecerle esa economía al país. Surgen nuevas ideologías, por ejemplo en Alemania, en Italia y en Japón, quieren demostrar que son las mayores potencias económicas y militares. Es decir, tanto Alemania, Italia y Japón, bueno, van a tener ciertas nuevas ideologías. En Alemania, por ejemplo, pues vamos a tener el antisemitismo, ya lo habíamos dicho, que precisamente pues literalmente es el odio en contra de todos los judíos. En Italia, por ejemplo, pues vamos a tener el fascismo, que el fascismo de hecho después va a recorrer precisamente hasta Alemania y bueno, va a influir muchísimo en las ideas y en el movimiento de las personas. Entonces, esto va a llevar precisamente a que las personas, pues obviamente se lleve a cabo un conflicto social, con lo cual va a reforzar precisamente la situación política de ese país o de los países, de los distintos países. Nace el comunismo en la Unión Soviética, que ya lo habíamos mencionado, la URSS. Dice, después de derrocar al zar Nicolás II con la revolución bolchevique, que ya lo habíamos mencionado, la industria soviética, bueno, se realza en las manos de Lenin y de Stalin. Por ahí había dejado una tarea que a lo mejor ya nos va a permitir, por ejemplo, conocer un poquito más de estos dos personajes. Así es que creo que no va a haber tanto problema. Con esto, muchachos, estaríamos llegando hasta la primera parte. Vamos a revisar un poquito más adelante la otra parte de lo que es de esta Segunda Guerra Mundial. Posiblemente lo divida en 3 videos o posiblemente lo divida en 2 videos, dependiendo del tiempo como se nos vaya prestando, ¿va? Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, ¿va? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con gusto la pueden hacer llegar al grupo o pueden hacerla directamente en clase y bueno, nos funciona para retroalimentar y complementar mucho de la información que a lo mejor por la cuestión del tiempo pues no se alcanza a revisar, ¿va? Hasta aquí lo dejamos con los conceptos y antecedentes. Que tengan buen día.